cultivo vegano, pero para saber un poco más sobre este tipo de cultivos, estamos en línea con el Turco, que es el creador de este proyecto. Buenas noches, Turco, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Darío es el que habla, que está conduciendo el programa. Eh, Gracias por tu tiempo. Sabemos que estás un poco ocupado hoy, que estuviste con un montón de cosas, A las pero corridas, sí, saludos sí, entonces también para Esteban y para todo el equipo. gracias. Te agrade- Gracias por la invitación, por el Sí. respeto justamente también al trabajo que hay detrás de todo este tipo de cosas. Sí, Sí, viene uno atareado por la cuestión siempre de la autogestión, de eso de estar laburando mucha cantidad de horas, ¿no? sí, 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 te entiendo y te agradecemos. Estuve hojeando ahí un par de cosas del Instagram y Ujú. nada, re interesante. La verdad que yo estoy, viste, yo por ahora soy vegetariano, pero tengo un plan como que ir eh, hacia lo vegano. Pero el cultivo vegano, cuando nos habló Esteban del cultivo vegano, nos viste como dijimos, qué onda. Y nada, qué mejor que vos para explicarlo. ¿De qué se trata el cultivo vegano, Turco? Bueno, se trata justamente del uso de otro tipo de enmiendas, de otro tipo de fertilizantes, de otro tipo de tratado y de otro tipo de conceptos sobre el desarrollo de las plantas, ¿no? Sí. El hecho de eliminar, por supuesto, y de dejar de estar utilizando y apoyando, por supuesto, de la industria de fertilizantes que provienen de los residuos animales y de las industrias de los subproductos animales, ¿no? Sí, ¿De qué estoy hablando? Por supuesto, de la industria ganadera, que justamente es la que más provee de fertilizantes al mundo, y las subindustrias de justamente la industria ganadera, como es la agropecuaria, la industria sojera, ¿no? sí. Que son las industrias creadas para alimentar el ganado. O sea, es totalmente orgánico, pero fuera digamos, de... Fuera de los residuos animales, sobre todo, ¿no? Que en el cultivo vegano venimos de muy malas costumbres respecto al cultivo convencional, histórico, lineal, que se conoce Sí, con el uso de estos residuos como la harina de sangre, la harina de hueso, la harina de sí. pescado, por supuesto que también la de guanos como de aves marinas. Entonces es un tipo de técnica que no utiliza los fertilizantes que provienen de residuos animales, por supuesto que tampoco los herbicidas, pesticidas, sino que trata más de proliferar y de proteger la biodiversidad que hay en el suelo, de los microorganismos, por Sí, supuesto, y de proliferarla, de generar más biodiversidad, ¿no? Por supuesto, y de generar más materia orgánica, de ese retorno que debería tener por lógica y que no lo tiene claro. porque los modos de cultivos que hemos adoptado a partir de la industria han sido otros, ¿no? Siempre lineales, siempre de monocultivo, cada uno por un lado, y esto llevó a justamente el lío que hoy tenemos en el medio ambiente, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Yo leía cosas del río Mississippi, por ejemplo, de toda la ganadería, la contaminación que tiene, de todo lo que arrastra de los afluentes y todo, es impresionante. Exactamente. Sabes que desde la ignorancia del tema, te pregunto, y capaz que eso puede llevar a que vos lo expliques mejor o lo niegues o no. eh, Ujú. ¿Usan el humus de lombriz, digamos, de conejo, de murciélago, todo eso? ¿Eso también no lo usan o No, es no, los distinto? guanos, o sea, los guanos y las heces están, en este caso nosotros no estamos utilizando. Una cosa es el suelo, cuando uno trabaja en un suelo directo, y otra Sí, cosa es un suelo que uno prepara para trabajar en una maceta. claro. No, pero por supuesto que se trata de proteger la vida de los suelos. Las lombrices son uno de los descomponedores del suelo. Muchas veces pensamos en los fertilizantes o pensamos en las plantas y se dice en la jerga el vamos a alimentar las plantas cuando en realidad lo que tenemos que pensar es y reestructurar y es que es el suelo Claro. y todos los descomponedores que están ahí, ¿no? La famosa red trófica y bueno, acá el cultivo vegano es una técnica regenerativa que intenta justamente proteger la biodiversidad y que la intenta potenciar, ¿no? Claro. Por eso siempre estamos tratando de juntarnos, de compartir conocimientos con personas que también buscan lo mismo, que qué es volver a las viejas prácticas, a intentar
retomar esto de generar estructura del suelo y no seguir haciendo deforestación, y por supuesto generando más desastres en la huella hídrica, como viene pasando, Sí, sobre todo en todo lo que es el cultivo industrial. Y por supuesto que la huella de lo que deja la industria alimenticia es en todos los ámbitos, no es solamente en el suelo, y todo esto tiene un daño directo a nuestra salud, ¿no? Pensemos claro. que los modos de cultivo están, nosotros estamos comiendo eh, alimentos que están desarrollados en suelo, que son tratados con agrotóxicos. Entonces también, o sea, estamos ingiriendo alimentos que ni siquiera tienen bacterias y que tienen restos que después cuando ingresan a nosotros nos están arruinando ciertas bacterias que son importantes. Claro. Y eso, Para, sí, y eso la planta como que también lo absorbe todo, no solo los animales, como digamos el cannabis, cuando vos lo usás, eso que te dicen, bueno, no tenés que usar ciertos... eh, Es que ahora veremos lo que va a pasar en Argentina con materia industrial, porque en realidad cuando se habla de cultivo industrial, sí, cuando se habla de certificaciones orgánicas, hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas, porque cuando uno utiliza ciertos fertilizantes o utiliza, por supuesto, lo que hoy está muy de moda, que son las sales minerales, o sea, esos restos terminan quedando en el producto. claro, Entonces, eso justo lo hablaba el otro día con un amigo que sabe muchísimo de esto, eh, y a veces, sobre todo en la materia medicinal, ¿no? Me decía de esto de cuando uno busca un fruto para después hacer un aceite y no está pensando en cómo lo está nutriendo, ¿no? claro. Che, hablando de esto de que vos hablabas con tu amigo, ¿cómo llegaste a esta técnica o cómo te diste cuenta que era efectiva? Mira, yo cultivo cannabis hace 15 años casi, de manera continua. Empecé en el año 2007, y ya empecé de manera orgánica, haciendo compostaje, lombricultura, haciendo mis propios lixiviados, mis propios humus de lombriz, mi propia compost de hojas, o sea, mi propia separación de basura, Claro, que es lo que también tratamos de promover y de promulgar por donde estamos. El hecho de la separación mínima de basura, aunque sea el hecho de hacerse cargo uno en su casa, y de eso transformarla en una materia orgánica apta para el cultivo. Es como ya nacimos con esa escuela, pero porque tenemos un grupo de cultivo en Quilmes de esa época, desde el año 2008 lo formamos, pero nos conocemos de esa época o antes por el barrio. Entonces, bueno, eso fue como cruzarse con gente que sabía mucho más que nosotros y escuchar, claro. porque hay que probar, escuchar y leer, y la información está, pero también la prueba está en uno, o sea, y no necesitamos ser científicos para estar Sí. comprobando cosas empíricamente. Claro, esto en esto del cultivo hubo mucho tiempo. Y, Sí, decime, decime. y perdóname, y te respondo a dónde iba la pregunta sobre dónde nace esta parte. Empecé a cultivar en esa época y hace 7 años, casi 8, yo cambié mi modo de alimentación y eso me llevó a replantearme mis formas de cultivo. En una charla con amigos estábamos hablando justamente de las cosas que utilizábamos en el cultivo y salió hay un montón que venían de productos de residuos animales y de la industria de los subproductos provenientes justamente, ¿no? De, de la industria ganadera y de la industria agropecuaria que alimenta a la ganadera. Entonces, bueno, ahí fue el despertar de conciencia, fue decir, bueno, estoy cambiando mi forma de vida, de día a día a la hora de alimentarme, también la voy a aplicar en cultivo. Y eso me llevó a una búsqueda muy intensa, ya hace 7 años que hago de manera continua el cultivo vegano, y a partir de ahí comparando con nuestros amigos que tenemos en facultades, como Fernando Benavén, que es un biotecnólogo que ha brindado muchísima información y también forma parte de Quilmes Cultiva Conciencia, que es la agrupación de allá de Zona Sur en la que estamos, y otros colegas que nos han brindado mucha información para poder justamente perfeccionar o aprender cosas que no sabemos, porque esto se aprende todos los días. Mm, Es como una reestructuración de vida por completo de todos, ¿no? Así que creo que esto no se termina de aprender nunca, es lo lindo, ¿no? Pero por lo sí, menos se trata de reducción de daño. sí. Qué loco esto, cómo, cómo te reciclan todo, te aprovechan todo y no nos damos cuenta, ¿no? Como que te lo ponen bueno, de hecho,
nos llamó la atención de esto del cultivo vegano y cómo cómo aprovechan todo hasta para el cultivo, ¿no? De cosas que capaz que ni vemos, eh, aprovechan todos los Claro. recursos y te lo venden mal. Es que, bueno, hay mucha información confusa o información no probada que se va pasando de persona en persona y quizás no se hicieron análisis, o no, es que no se hicieron análisis porque no necesariamente tiene que haber una cuestión académica en el medio, sino la empírica también, ¿no? Claro, Porque eso también es lo que, o sea, nosotros empezamos con todo esto y yo todo el proyecto, o sea, llegué a conclusiones a nivel empírico, o sea, hacer comparativas alimenticias y decir, bueno, esta incidencia nutricional se está notando, es muy notoria y muy diferente a esta, haciendo una comparativa de plantas en una misma condición. Entonces, eso llevó al estudio a decir, bueno, no solo que además respeta el concepto y la ética que uno elige para la vida misma, sino que además eh, genera otras cuestiones a nivel todo, no solo sí. salud, sino medio ambiente. Entonces, es una práctica alternativa, no es un fundamentalismo, sino es tratar de seguir promoviendo y seguir dándole difusión, como ustedes están dando en este momento, que está buenísimo, Claro. a las distintas técnicas regenerativas. El cultivo vegano es una de ellas, dentro del mundo orgánico, que hay muchísimas, ¿no? Nada, fue una recopilación también de información. El año que viene vamos a estar subiendo ya lo que es la página oficial y dentro de poco un libro virtual va a haber. Esto es en el año que viene. Y también estamos trabajando en un documental, así que son cosas que se vienen a nivel proyecto, pero también esto tiene un objeto que es investigación. Y para justamente comprobar lo que ya sabemos empíricamente a nivel analítica, ¿no? Claro, y también divulgar y que más gente lo conozca, lo Y sepa. divulgar, como hacemos Claro, este sábado con las chicas de Feministas Canábicas de acá de Córdoba, que son, la verdad las conozco a las chicas y estuvo la propuesta hace un tiempo y ahora quedamos para este fin de semana, es el sábado a las 4 de la tarde, pueden fijarse a través de las redes sociales de cualquiera, ya sea de las Feministas Canábicas sí. o de Cultivo Vegano Cannabis. Ahí está el link para inscribirse y justamente tiene un bono contribución no excluyente para que el que quiera pueda estar, así no tenga esos 200 pesos de bono que están solicitando las chicas, ¿no? Claro, claro. Che, ¿qué te dicen cuando expones este método? ¿En qué sentido? Claro, ¿se asombran o, Eh, digamos, eh, por suerte hay muchos, he conocido personas que estaban intentando esta práctica y quizás faltaba información porque realmente yo soy periodista, mm, trabajo en comunicación a nivel del cannabis también hace 9 años y si hay algo que me pasó justamente y el hecho de hacer un libro tiene que ver porque uno no encuentra la información junta, ¿no? Es como, hay como muy suelto, o son también deducciones, o es la búsqueda propia, como hemos hecho con el proyecto, de decir, bueno, separamos todos estos productos y hemos elegido ciertos que sabemos cómo realmente inciden en el cultivo, no solo de cannabis, sino en el cultivo, porque el cannabis es una planta de fruto, entonces claro. lo mismo que puede hacer en el cannabis va a hacer en las plantas de fruto. Eh, Porque el cultivo vegano no nace con el cannabis, el cultivo vegano nace en 1940 desde prácticas de cultivo de horticultura por una familia estadounidense que justamente había trabajado en la ganadería y después de ver todo el desastre que se realizaba y todo lo que causaba a nivel medio ambiente, decidieron transmutar esto, ¿no? Sí. Che, ¿sabés qué? Me quedó esto, te lo agrego porque capaz que vos decís esto de que beneficia al medio ambiente, va, Ujú. eh, digamos, los otros métodos como que perjudican al medio ambiente también en contra de la salud y también contra los animales, toda la tortura y todo No solo eso, dejemos de lado un poco la ganadería sí, y hablemos de las prácticas agropecuarias y los monocultivos y la desertificación que se genera a partir de justamente de cultivos lineales, el hecho de la desprotección de suelos y de cultivar a suelos desnudos. Y bueno,
hasta hay estadísticas que se las puede buscar hay papers de esto, lo pueden buscar, la información está ahí para quien la quiera buscar, eh, sobre el efecto de cómo en la capa de ozono el hecho de los suelos trabajados desprotegidos y los suelos con cobertura, ¿no? Sí. El hecho, lo que es lo lógico, lo natural, como debería ser el planeta. Lo que pasa que, bueno, las prácticas industriales, con tanta cantidad de gente que somos, obviamente que nunca va a ser sostenible. Claro. Estuviste el fin de semana en una expo, ¿no? En Córdoba, ¿puede ser? El sábado y domingo, de los 2 días, pues, estuvimos acá en XL Abasto, Sí. en Cannabis Activa, en la expo que se hizo, y bueno, estuvimos charlando justamente de este tipo de cosas que ahora venimos hablando con ustedes y contando lo que se viene para el proyecto Cultivo Vegano Cannabis. Vos también estás en la THC, ¿no? En la revista. Eh, Sí, yo escribo en la revista hace ya un par de años y en algunos otros medios de comunicación. Siempre, digamos, con esto del cultivo vegano o más en general. No, no, escribo hace algunos años con respecto a política de drogas y derechos humanos y en tema cannabis, antes en Diario Popular y en otros portales que tenían que ver con materia de cannabis desde el año 2012, ya sea en materia de cultivo, en política de drogas, en casos medicinales o entrevistas justamente a actores que tienen que ver con el mundo canábico de, de donde sea, ¿no? No solo de Argentina. Bueno, vamos a lo más pronto, que es este sábado. ¿Cómo vienen los preparativos para este taller? Eh, Ya veníamos charlando con las chicas de Feministas Canábicas para hacer un taller con respecto a algunas formas de nutrición y reutilización de las cosas, ¿no? De eso que hablábamos antes. sí, Que muchas veces uno genera basura que tiene que ver con vegetal y de eso podemos hacer algo óptimo para el cultivo, ya sea para enmendar un suelo que tenemos en casa o ya sea para generar algunos biofertilizantes que nos puedan ayudar o bioestimulantes, ¿no? Bioinsumos, como se le dice, para poder nutrir a nuestro querido suelo que después va a haber toda ahí una red que va a funcionar para que las plantas puedan absorber y para que el suelo cumpla la función que tiene que cumplir, que es justamente, entre otras, capturar y secuestrar el CO2, ¿no? mm. Y bueno, para eso es todo este tipo de prácticas. Qué poco sabemos del reciclado de la basura, ¿no? Del reciclado de la basura propia en casa. En casa, Sí, ¿cuántos estamos en casa y separamos las cosas? O claro. solamente separamos la hierba. No, no. Incluso para los pibes que laburan en la basura. Yo tengo un amigo allá en Sí, Quilmes que labura en la basura y también siempre él nos remarcaba eso porque es también conciencia del otro. Porque pensemos que uno está en la casa, ¿cuánto nos cuesta poner las cosas en otra bolsa? claro. Sí, Incluso cuando hay vidrios. ¿Cuántos protegen los vidrios para que el pibe que está después no se haciendo corte. recolección no se corte? Sí, es impresionante. Y cómo en las casas se hace cemento, ¿no? Como se podría reutilizar todo lo orgánico que uno se tira, separarlo, Eh, separar por el... supuesto, y la gente que es vegetariana y vegana, bueno, lo sabemos muy bien la Sí, cantidad de materia vegetal que utilizamos, ¿no? Y los residuos que podemos utilizar de eso, ya con una sola persona. Por eso realmente hay cuestiones que tienen que ver incluso con instituciones para poder realizar un reciclaje un poco más grande que lo que es el individual. sí, sabes que personalmente a mí un viaje al exterior me concientizó de eso y empecé a separar todo lo orgánico y Ujú. la verdad que usamos, plantamos y- y- y crece muy bien las cosas Mal. en esa tierra. Bueno, o sea, nombrás, no sé en qué país estuviste y viste algo que te flashó. Sí. No sé en dónde fue, En Francia. en Francia. Sí, mismo Eh, tienen gallinas y todo lo orgánico se lo dan a las gallinas. claro. Bueno, por ejemplo, en California hay directamente convenios para premiar o operar a las personas directamente al individuo. ¿En qué sentido? No económicos estamos hablando, ¿no? La gente que se para no paga el impuesto. Claro.
y la gente que perdón, la gente que no separa la basura paga el impuesto a la basura. La gente que la separa y la deja lista para que después los proyectos de reciclaje pasen y lo recolecten, no pagan el impuesto. Sí, mismo. Entonces, eso es una manera de fomentar, impulsando desde ese lugar, ya que muchas veces no se toma conciencia, ¿no? Entonces, ¿Qué pensás que acá no se hace eso o no se enseña? y por un montón de cosas, por falta de información sobre todo. Claro, Si muchas veces encontramos que las mismas instituciones ecológicas nunca hablan de la ganadería. sí, sí, en un O país sea, en un país que explota las vacas a morir, claro, difícil, olvídate, sería un tema muy delicado para tocar, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de las prácticas. claro. De todos modos, ya sabemos que no existe una ganadería sostenible, es imposible para la masa Mm. que tiene el mundo y para la demanda de carne que hay en el mundo, que es del 30%. O sea, es el 30% mundial de demanda de carne, es una guasada. Claro. Che, Y Argentina está primero en lo que es Latinoamérica, por supuesto, de consumo de carne. Una persona come 100 kilos. claro. O sea, Sí, estas son estadísticas que el otro día las estuvimos compartiendo, que las pueden buscar en @cultivo vegano cannabis. Ahí son estadísticas que directamente no es que son nuestras, sino que son estadísticas oficiales. y cómo pensamos los argentinos de que si no acompañás el plato con carne, pasás hambre? Pero eso es una cuestión cultural. Cultural, claro, totalmente. Eh, sí, el hecho de que sea virtual ayuda a que tenga mayor alcance. Mm. El- Realmente creo que el que tiene ganas, no importa las formas de claro, comunicación. Porque hoy en día la comunicación es muy simple. Entonces, no puedes estar, puedes engancharte. No puedes enganchar, es como. sí, Justamente es una red, y tiene que funcionar de esa manera. Está bueno que vuelva ahora, seguramente mañana que sale el boletín oficial, cambien algunas cuestiones con respecto a la pandemia y ojalá que vuelvan las cuestiones más presenciales sin tanta limitación, pero bueno, por ahora hay que seguir esperando y mientras tanto, bueno, está este taller, lo pueden buscar en el Instagram de las chicas de Feministas Canábicas, ahí directamente ya está el link para inscribirse, si no me lo pueden pedir en las redes sociales de nosotros. sí, Pero bueno, se trata de eso, de expandir y justamente los bonos no excluyentes es para que lo puedan hacer cualquiera, porque estamos tratando de expandir algo que tiene que ver con un método consciente claro. Sí, y que cualquiera lo puede hacer. No estamos ahí para vender un producto. no. No, si bien los ayuda a generar un montón de cosas para fomentar esto, pero el fin y lo más Para dar a importante conocer, es dar a para dar conocer. a conocer, claro, un proyecto Sí, independiente, autogestivo. sí, sí. Bueno, por suerte hay mucha gente que estamos tratando de visibilizar un montón de cosas. Mismo a nosotros nos pasa que tenemos muchos entrevistados que saben bocha de esto y la verdad que todo el tiempo nos estamos asombrando. Nosotros también cultivamos hace un montón y nos asombramos de un montón de cosas que nos cuentan, como esto, lo del cultivo vegano que playamos. Hoy cuando Eh, Tevi nos tiró la onda, así que y después hay como sí, muchos amigos dentro de esto, claro, ¿no? Es como, y hay muchas técnicas orgánicas, no es que hay una sola, o sí, sea, hay un montón de cosas maravillosas, respetuosas de los seres, o sea, porque, o sea, la agricultura natural coreana, por ejemplo, el KNF es algo hermoso, súper consciente, con distintas formas de generar bioinsumos, por supuesto, pero bueno, nosotros con respecto al cultivo vegano adoptamos algunos preparados de este tipo de técnica, ¿no? Pero hay un montón de formas que están ahí para que las busquemos y que la adaptemos también a nuestra situación, porque las personas somos distintas y no todos hacemos las cosas de la misma manera. claro. Así que, bueno, Turco, totalmente agradecido. La verdad Muchas gracias. que flayamos con este tema y antes de que te vayas, por favor, recordanos dónde pueden acceder para este sábado al curso y
y las redes tuyas y de las chicas, por favor. Las redes, bueno, Sí, @cultivo vegano cannabis, ahí directamente me pueden buscar y ahí está toda la información. El mío es Turco Anuar directamente, Turco Anuar. Y las redes de las chicas feministas canábicas, CBA, ahí está directamente también el link para el taller que se da este sábado a partir de las 16 horas. Y bueno, los esperamos a todos y a todas. bueno, muchísimas gracias, Turco, y gracias por el tiempo No, por favor. y por contarnos y enseñarnos todo esto que la verdad que no sabíamos. No, muchísimas gracias a ustedes. De hecho, corté a las 10 de la noche de laburar y estaba esperando porque es como también hablar algo que uno ama tanto y Sí, después de una jornada de trabajo es como hasta un alivio emocional. sí, Y por supuesto, nada, les agradezco muchísimo. Y después de la charla que hablamos con feministas canábicas, el 5 de octubre vamos a estar dando una charla con los veterinarios argentinos, y esto lo quería decir porque va a ser hermoso. Va perfecto. a ser la primera charla que tengamos con veterinarios argentinos para también justamente eh, brindar información a personas que están peleando por el derecho del uso no animal. Claro. Bueno, estaremos atentos a eso y seguramente le daremos difusión también en el programa y tenés el espacio para lo que gustes y necesites. Muchas gracias, yo ya estoy acá en Córdoba, vine a vivir acá y Sí, así que estoy acá para cuando quieran. dale, perfecto, Turco. Agradecido totalmente y gracias por la charla. Muchísimas gracias, Un hermanos. abrazo grande. Saludos a todos. Gracias. Bueno, así pasó Turco de Cultivo Vegano. Este sábado van a estar dando una charla y la verdad que es súper interesante. Esto que nos estaba contando del cultivo vegano, alguien que estamos ahí tratando de ir por ese lado, bien ahí.